Hola, mi nombre es Daniel Calán. Mi nombre es Mario Alan Ríos Rosario. Y estamos aquí desde la Universidad de Puerto Rico en Arecibo para hablar sobre el tema de... El impacto de las redes sociales en la política de Puerto Rico. Oye, Mario, ven acá. Cuando estábamos en periodo de elecciones, ¿como cuántos anuncios a ti te salían en las redes sociales de los políticos? Mucho, demasiado, a través de todas las redes sociales. Es impresionante a lo que las redes sociales han llegado. Porque ahora uno puede estar hablando de cualquier cosa con tu familia y de repente te aparece en el teléfono. ¿Y a qué tú crees que se debe tanta participación de las redes sociales en la política? Bueno, porque definitivamente los políticos quieren hablarle a los jóvenes y siento que esa es la manera más fácil para hacerlo, es a través de las redes. Claro. No es misterio que ahora mismo los jóvenes son súper, diría, dependientes de las redes sociales y que pues su manera principal de informarse es esa. Sí, y a través de las redes sociales pues hay más debate, hay un espacio mayor para la gente hablar lo que quiere. A lo mejor las personas se sienten más cómodas en un comentario que hablando directamente con un político. Claro. Y también es más fácil ver un TikTok a sentarte a ver un debate, ¿me entiendes? Mucho más rápido, mucho más fácil, especialmente pues, a lo que estamos acostumbrados hoy día. También estuvo el tren de muchos jóvenes que se llevaban los letreros de Juan Dalmau de las carreteras, sí. Y a través de ese trend, poco a poco se fue promocionando Juan Dalmau. Sí, por eso, para los jóvenes, o sea, no es que la política se convirtió en un juego para ellos, pero su manera de como que abarcar el tema definitivamente es distinta. A veces desde el humor, no sé, a veces con seriedad, pero lo importante es que los jóvenes están hablando del tema y no importa el método. Sí, ¿no? Y con las redes sociales, así como herramientas, los candidatos se pueden mostrar más cercanos, más humanos. O sea, están haciendo lo mismo que los jóvenes están haciendo. Exacto. Y lo hacen menos, no sé si la palabra sea casual, pero... Sí, no. Más informal. Definitivamente. Ahora mismo... Más friendly. Yo siento que el más exitoso en esta práctica fue Dalmau, que viene de una campaña histórica y yo a cada rato lo veía en TikTok, lo veía con algún estudiante de la UPR haciendo un trend, cuestión de estar como que más cerca y ser más quizás real con esa audiencia. Y pues eso para las redes sociales, en específico para los jóvenes, es súper bueno. Su imagen, según yo, mejora. Y aparte de los políticos como tal, debemos de tocar sobre los influencers que se dedican a llevar la información, como Bianca Graulao, Consentimiento PR, que ¿verdad? Llevan esa información y de cierta manera también promocionan a los candidatos. Exacto. No, y según yo, fue de mayor impacto los podcasts en los que se sentaron los candidatos que incluso los mismos debates. Sí, porque ya el debate es algo tan formal, tan escrito, es lo mismo de siempre. En un podcast que fluye un poco más, se ve un poquito igual, más friendly, exacto, más llevadero. Y volvemos a lo mismo, el candidato se ve, según yo, más libre en el podcast, porque pues en un debate tiene límite de tiempo, está televisado, quizás no puede expresarse con las palabras que quiere, que en un podcast es más real. Y en el podcast también quizás están abiertos a hacerle preguntas más comprometedoras, si se pudiera decir así. Y hasta preguntas más reales de lo que de verdad las personas quieren y no lo que está escrito en un libreto. Exacto. Y también los políticos han optado por tener su propio podcast, como el caso de la gobernadora Jennifer González,
que tiene su podcast de Todo Menos Política, que de igual manera da ese otro lado, ¿verdad? A la persona que más allá de la política, ¿verdad? Exacto, como que un aspecto más personal que bueno, no es un misterio que al final del día es quizás una táctica quizás para el candidato como que hacerse más abierto, más vulnerable, si se puede decir, como al tener un podcast en el cual no hables de política, pues estás abriendo a tu personalidad y que la gente empatice más contigo, cosas así. Exacto. Y eso no solamente se ve en Puerto Rico, algo que hemos visto en Estados Unidos también, y no se puede descartar pues lo que pasó con el fallecido Charlie Kirk, el cual pues, sabemos lo ocurrido y lamentablemente pone en riesgo también a los políticos de nuestro país. Claro, sí, sin duda, y si lo vemos así, ese era el trabajo de Charlie, como que dedicarse a hablar de política, de esos temas incómodos, y pues murió por eso, lamentablemente murió por eso. Y como dice, no estamos exentos de que eso pueda pasar aquí. Y en realidad eso nos lleva a que las redes son positivas, pero tienen su cierto lado negativo, de igual manera. Podemos ver mucho lo que decimos misinformation, porque como mismo hay personas que dan la información correcta, hay personas que difunden la información que no es correcta. También es bien importante la perspectiva de las personas, porque en las redes sociales, maybe lo que yo pienso, ¿verdad? Yo lo voy a ver como lo más bueno y la gente le da el share como lo más bueno, pero otra persona lo ve como lo más malo. Y al final del día no es un mensaje real. Exacto. Sí, ¿no? Y volviendo a tu ejemplo, tú puedes decir algo y mucha gente compartirlo, pero no necesariamente lo que dijiste está al 100% correcto. Así que es importante que el ciudadano también verifique, haga su propia investigación, verifique las fuentes, que no se dejen manipular. No, sí, pues volviendo a la comparación con los debates, o sea, hicimos la comparación que los podcasts son preguntas tal vez más reales, pero en los debates hay preguntas con una inclinación más neutra, que no favorece a nadie. Si estamos en un podcast hablando con cierto político, pero a lo mejor uno se inclina a hablar pues solamente de los ideales de ese político, y no siento que no es como que tan real. Exacto. Y pues se lleva a lo que es manipulación y falta de información, se regala información incorrecta. También las redes sociales se usan para mal. Lo vimos en el famoso chat, Claro. que pues no sí enseñó un lado real, pero no para el bien, para el mal. No para el que Puerto Rico había votado. Exacto. Quiero hacer énfasis en lo de como que no dejarse manipular y hablar de lo inevitable. Bad Bunny. Yo siento que, o sea, no diría que la juventud se dejó manipular, porque al final del día él no hizo una... Pero ahí podemos decir la inclinación de él. Claro. Obviamente era hasta acá y toda la información que le iba a dar iba a ser de su inclinación, de sus pensamientos, y lleva a lo que tú estabas diciendo. Si ahora mismo en Puerto Rico, si alguien puede mover la juventud, es Bad Bunny. Lo vemos en la residencia, en las miles de personas haciendo fila para un concierto, que él diría que el 95% son jóvenes. Si alguien puede movilizar esa juventud, es él. Y obviamente al él endosar a Dalmau, porque eso fue lo que hizo, y estuvo en su cierre de campaña, lo endosó públicamente muchas veces, pues no es misterio que mucha gente se dejó llevar por eso, y quizás no se alimentaron bien de otros candidatos,
otras ideas, otras propuestas. Simplemente corrieron por lo que Bad Bunny dijo. Y por lo trending. No, sí, definitivamente. Y siento que en vez, o sea, sí está bien lo que hizo Bad Bunny, hablar públicamente, porque no cualquier artista, ¿verdad?, va a hablar públicamente de, ¿verdad?, sus creencias políticas. Pero en vez de, sí te puedes inclinar, pero más allá tiene que haber la educación de cómo llevar un voto, ¿verdad?, educado, con lo que tú pienses, con tus expectativas para el gobernador o cualquier político. Exacto, porque no podemos descartar que Bad Bunny fue bien directo. Por ejemplo, los billboards. Bad Bunny puso unos billboards en Puerto Rico que tenían mensajes como: el que vota PNP no ama Puerto Rico, PNP igual a PPD. Son, de cierta manera, me atrevería a decir que son ataques hacia el partido PNP. El podcast del Tony, que él se sentó con el Tony, incluso lloró, se notaba emotivo con el tema de su Puerto Rico ideal, y de ahí sale el famoso audio de Jennifer Mentirosa, que eso es súper viral, que en parte Bad Bunny no estaba haciendo para nada objetivo, era Dalmau. Y en cierta manera, pues, tampoco es lo correcto. Exacto. Tampoco es lo correcto. También otra cosa que quería añadir, ¿verdad?, aparte de cómo funcionan las redes sociales en cuestión, ¿verdad?, de las campañas de los candidatos, hay que hablar de, ¿verdad?, la secretaría del DACO. Como ya está usando sus redes sociales básicamente para informar todos los operativos que se están llevando a cabo, y más allá educando, ¿verdad?, para que la gente sepa cuáles son sus derechos como consumidor, si te están cobrando las cosas bien. Y, ¿verdad?, hay muchos, no solamente ella, pero muchos alcaldes electos son bastante activos en las redes, y, ¿verdad?, o si no, el municipio como tal puede ser utilizado como campaña para el futuro, a lo mejor, pero es una buena iniciativa también, claro, que la gente pueda ver lo que está pasando. Exacto, quizás no saliéndonos de las campañas, quizás es una manera de documentar lo que se está haciendo. Ahora mismo yo soy residente de Atillo, y siempre que hay alguna mejora en alguna carretera, veo el post del alcalde. A una mayor escala vemos el comisionado residente bien activo en las redes, siempre que hace un viaje, alguna reunión lo publica, que pues vemos esa actividad de que no se están quedando quizás sentados y están trabajando. Y hay muchas personas que también eso lo ven a mal, porque piensan que solamente lo postean por demostrar que están haciendo, pero pues para eso están, para hacer y pues brindar una plataforma que la gente se pueda enterar, porque si no es por las redes sociales es muy poco probable que uno se entere, ¿verdad?, lo que está pasando, o sea, en tu pueblo, en el distrito senatorial. Otro impacto negativo que a lo mejor puede ser, pues, la cultura puertorriqueña, pero vemos el caso de Amanda Santini, hija del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, la cual se ha convertido en una influencer, ¿verdad?, de lifestyle, y ella comporta su vida, ya es estudiante de leyes, y durante, ¿verdad?, el periodo de elecciones ella tomó su tiempo de buscar información de cada partido, cómo llevar a cabo un voto, cuáles son los diferentes tipos de votos, desde el íntegro, mixto, o cómo votar si eres estudiante, ¿verdad?, universitario en Estados Unidos, pero eres de Puerto Rico y tienes derecho a votar en Puerto Rico. Ella tomó el tiempo, ¿verdad?, de educar a todo el mundo, y lo que hicieron fue atacarla por ser hija de quien, ¿verdad?, de hija. Y eso es otro impacto negativo, porque de igual manera estamos viendo la inclinación de las personas y no se dejan llevar por el mensaje como tal, se dejan llevar por el partido que pueden ser, y lleva un mensaje erróneo, claro, de igual manera. Y yo siento que ese tipo de contenido es bien importante, porque volviendo a los jóvenes, que es básicamente el centro de este debate, hay jóvenes que nunca han hecho esto. Yo saqué mi tarjeta electoral 2 años antes de poder votar.
que es importante como que enseñar y nutrir para que cuando llegue el momento el joven o el que sea sepa hacerlo, sepa en qué tomar en cuenta y cosas así. ¿Tú piensas que ya esto en las redes sociales y la política se ha tornado en, no una guerra, pero un tipo de competencia, como que al final del día todo es, o eres rojo, o eres verde, o eres azul, no de verdad se toman el tiempo para educar? Pensaría que sí, aunque siga habiendo ese sector de personas que deciden nutrirse de información y de verdad evaluar. Siento que lo que hay en las redes es bien pesado, pesa mucho y pues lamentablemente ahora mismo siento que la juventud es bien manipulable en ese sentido. También esto mismo de la manipulación, podemos, ¿verdad?, inferir que se ha vuelto un trend ser de cierto partido o tener ciertas creencias, que cuando llegan personas con otros pensamientos y otras creencias, los atacamos, los cancelamos y en verdad se pone en juego la libertad de expresión en este caso. Claro, hay muchas posturas distintas y yo siento que en algunos temas se coincide y en algunos no. Simplemente es cuestión de tener esa madurez de entender el punto de vista de con quien estés hablando y que él también tenga esa educación. Y yo siento que a través de las redes sociales, al no tener quizás esa confrontación de frente, como que le da demasiada comodidad a todo el mundo de expresarse, pero quizás no de las mejores maneras. Sí, no tienen filtro. Exacto. Y pues a veces alguien dice algo completamente opuesto a lo que otra persona piensa y se formó, porque pues, no se sabe respetar esa opinión. Y eso lo podemos ver no solamente en Puerto Rico, ustedes se ven en todos lados y podemos pensar que impacta negativamente, ¿verdad?, a la sociedad y, ¿verdad?, lo que la gente piensa, porque eso le quita la oportunidad a alguna persona a compartir su postura o, ¿verdad?, sus creencias por el miedo de irse por la contraria, y volvemos a lo mismo de la manipulación que se ve mucho por las redes sociales. Claro, no, y a un nivel más personal, yo siento que ahora es tan normal como que decir, yo soy PNP, yo soy popular y ya, y no abrirte a tener ese criterio, que ahora mismo hay mucha gente que es como que si se criaron en un hogar popular, es pecado decirles como que mira, pues hay un candidato del PNP, es como que no. Y cerrarse a esas otras perspectivas, otras propuestas es súper negativo. Bueno, pues para, ¿verdad?, cerrar esta conversación con una nota, ¿verdad?, más feliz, más alegre, cuéntame, cuando estábamos así en temporada de elecciones, ¿cuál fue tu trend favorito? Pues a mí me pareció muy gracioso y sin la intención de atacar a la actual gobernadora, pero cuando Bad Bunny fue a la entrevista del Tony, pues cantó como que Jennifer mentirosa y Jennifer mentirosa, no seas embustera, muerte al frente. Ay, ya no, violencia no podemos tener violencia. Exacto, el hecho de que alguien se tomó de su tiempo para hacer una pista, cuadrar los tiempos de Bad Bunny, me pareció muy gracioso, aunque el mensaje de Bad Bunny pues es bien inclinado. Pues en mi caso, a mí me dio mucha risa cuando empezaron a coger los posters de Dalmau y andaban con ellos, que si en el baúl, que si en el cuarto. Sí. Eso me estuvo muy gracioso. Y eso de los posters de Dalmau los llevó a hacer
un evento completo en donde repartieron esos posters, ¿verdad? Para las personas, para que se lo llevaran, hicieron TikToks con él, o sea, hicieron un evento completo. También estuvo el momento de la gobernadora vestida como Wonder Woman, también lo encontré bien gracioso, no recuerdo qué otro trend hubo por ahí. Nada, en realidad esto simplemente demuestra que las redes sociales actualmente tienen un peso bien grande en la política del país, ya que pues le dan esa exposición, esa visibilidad no tanto al candidato sino al pueblo, que al final del día es el que manda. Y nada, el pueblo consume, reacciona y en base a eso es que al final del día se distingue. Sí, definitivamente tiene un gran impacto, ya sea negativo o positivo, pero se puede decir que se vio el impacto, ¿verdad? El momento de los resultados. Pero nada, espero que hayan disfrutado de nuestro podcast. Aquí compartimos, ¿verdad? Nuestros pensamientos con ejemplos. Echamos un chistecito con los trends. Claro. Que disfruten.